Vamos a leer este precioso salmo, Salmo 34, al terminar de la oración y el Shema Israel. Levanten sus manos, amados hermanos y hermanas. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te pedimos, Abacados, que sean atados, sujetados todos los hombres fuertes y demonios fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Abacados, Padre eterno, queremos únicamente escuchar tu voz. Háblanos, bendito Yahshua HaMashiach. No queremos oír palabra de hombre, sino solamente queremos escuchar tu bendita voz. Padre, por favor, bendice a nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Elorio, llénalo de bendición, Abacados, de salud y de fuerza para que él, Abacados, nos siga ministrando tu palabra. Abacados, estamos aquí reunidos con gozo, con ánimo. Por favor, recibe este sidur, recibe este culto que estamos haciendo de la entrega de Shabbat. No compraremos, no venderemos, no hablaremos nuestras propias palabras hasta terminar el Shabbat. Queremos demostrarte nuestro amor. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Omen, ve omen. Aleluya, exáltale fuerte, aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach, aleluya. Toda Rabá Abacados. Vamos a empezar esta entrega de Shabbat con gozo. Aleluya. Hay muchos hermanos en todo el mundo que se conectan y que ya entregaron Shabbat. Bueno, pues acompáñenos a seguir estudiando más de la palabra. Aleluya, aquí todavía hay sol y vamos a empezar este sidur con gozo. Vamos a decir ahora todos juntos Shema Israel. Recuerden que Shema Israel, escucha Israel, es la cita de Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9. Nos cubrimos nuestros ojos como una representación de que no queremos saber nada del mundo. Amén. Amén. Vamos a empezar. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Beahavta Yahweh Eloheja, bechol levaveja, ubechol nafsheja, ubechol meodeja. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Omen, ve Omen. Y así con gozo y con ánimo, vamos a leer el Salmo 34. Aleluya. Salmo 34. Ya lo tienen, los espero unos momentos. Este es uno de los salmos, en lo personal, de los que más me gustan. Aleluya, así que vamos a leerlo, no por eso, sino porque es un salmo muy hermoso y sé que ustedes también se van a gozar. Así que con gozo y ánimo, Salmo 34, verso 1. Bendeciré a Yahweh en todo tiempo, su exaltación estará de continuo en mi boca. En Yahweh se exaltará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahweh conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Yahweh y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Yahweh y lo libró de todas sus angustias. El malaj de Yahweh acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Yahweh, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Yahweh, vosotros sus kedoshim, pues nada falta a los que le temen. Repitan este verso conmigo con gozo. Temed a Yahweh, vosotros sus kedoshim, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. Aleluya. Venid, hijos, oídme, el temor de Yahweh os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, la shalom, y síguela. Los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Yahweh contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fuerte, claman los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Fuerte, Yahweh redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Omen, ve Omen, aleluya. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Qué precioso salmo. No debemos de temer, nada faltará, nada pasará, porque Yahshua HaMashiach está con nosotros. Aleluya, aleluya, fuerte, amados Sahim. Yo no aplaudo muy fuerte para no molestar con el micrófono, pero aleluya, exáltale fuerte y con gozo, con ánimo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Bueno, amados Sahim, pueden tomar asiento. Bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar con el tema. Hoy, gracias al Eterno, pues me permite continuar con la segunda parte del tema
¿Quién es un verdadero mesiánico? ¿Quién es un verdadero mesiánico? Les repito que este tema, para los que se conecten por primera vez o que no hayan estado en la primera parte, este tema no es mío, es decir, no es de mi autoría. Sabemos que la palabra nos la da el Eterno a través, en este caso, el autor del tema es nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio. Este tema lo pueden encontrar ustedes en la página gozoypaz.mx, en la sección de escritos. O bien pueden descargar el libro Estudios de Torah, también de la página gozoypaz.mx, siempre fuera de Shabbat, y ahí lo van a encontrar. El título del tema es ¿quién es un verdadero mesiánico? En forma de pregunta. Es un tema que sin duda, si lo repasamos, cada vez que lo leemos, para los que ya tenemos tiempo guardando la Torah, siempre nos deja recapacitando en qué cosas ya hemos cumplido y si hay algo que mejorar, nos da dirección para saber por dónde mejorar. Así que yo espero que este tema pues, nos haga a todos reflexionar, recapacitar, a los nuevecitos, que les dé una dirección como ya la llevan y que les confirme la dirección que Yahshua HaMashiach nos ha puesto en esta bendita congregación de ser verdaderos mesiánicos, y para todos los que ya guardamos Torah, que vamos camino a Pesaj, que lleguemos bien preparados. Así que pueden, si es que tienen sus libretas ya listas, pueden anotar el título, ¿quién es un verdadero mesiánico? Parte 2. Voy a comenzar con una breve semblanza, un contexto, como lo hacemos en las Parashot, para que todos los que no hayan estado en la primera parte tengan una idea de cuáles fueron los primeros puntos que estudiamos. Amén. Aleluya. Mesiánico en hebreo se pronuncia como Meshihi. Vuelvo a decirlo, mesiánico, Meshihi. Meshihi es en singular. Ani Meshihi, yo soy mesiánico. Meshihi, uno. Meshihim, con M al final, Meshihim, son dos o más, ese es el plural. ¿Y qué quiere decir Meshihi o Meshihim? Quiere decir seguidor del Mesías. Nosotros somos Anachnu Meshihim, nosotros somos seguidores del Mesías. Y ahorita ustedes me pueden preguntar, para los que son nuevos, ¿y por qué otra vez con tantas palabras en hebreo? Hay personas nuevas que dicen, es que no entiendo por qué usan palabras en hebreo. Fíjense que en este tema, yo los invito a que lo vean, ahí está explicado por qué usamos el hebreo. Es tan extenso y tan bonito este tema que vale la pena que ustedes lo repasen con calma en sus hogares. Bueno, comenzamos con las primeras características de quién es un verdadero mesiánico. Voy a hacer un repaso de las que vimos la vez pasada. Punto 1. Un verdadero mesiánico encuentra verdaderas resistencias porque va en contra de todo lo que es este mundo. Es decir, sus familiares, las modas, los pecados, las tentaciones. Un verdadero mesiánico siempre va a encontrar resistencias porque el mundo no sigue la Torah. Ya las citas ustedes las pueden ver en la primera parte de este tema. Punto número 2. Un verdadero mesiánico es linaje de Abraham, por sangre o por fe. Pueden anotar ahí Gálatas 3:29 y Génesis 17, verso 7. Nada más para que no quede este punto así nada más. Punto número 3. Nosotros no somos ni cristianos ni de ninguna denominación disfrazados con talit y kipá. Esta vestimenta la usamos porque Yahshua HaMashiach, a través de su sacrificio único y perfecto, nos injertó en Israel y por lo tanto nos corresponde. No es de ninguna manera un disfraz. Ustedes pueden ahí revisar las citas, Romanos 11, 17 y 18, etcétera, etcétera. Amén. Punto 4. Creemos en Yahshua HaMashiach como Mashiach y Elohim mismo. Juan 10:30. Punto número 5. Creemos en los dones del Ruach HaKodesh, en los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Punto 6. Creemos en lo que está escrito en Santiago, capítulo 2, verso 14 y 19, que es necesario tener obras y fe, y no solo fe. Nosotros creemos que vivimos, el punto que sigue, nosotros creemos en Romanos 8, verso 1 y 14, que dice ahí, que los Meshihim, los mesiánicos, vivimos conforme al Ruach HaKodesh, sin miedo, sin rencor, perdonando y sin culpabilidad de los pecados pasados. Amén. Estos fueron los primeros puntos. Vamos a continuar con los últimos dos que vimos la ocasión anterior. Punto número 8. Creemos en la liberación demoníaca y en la guerra espiritual. ¿Pero qué se requiere para hacer liberación demoníaca y guerra espiritual? Pagar el precio.
Y ahí hablamos acerca de que el precio para poder hacer liberación y guerra espiritual es pasar el desprecio, no sufrir, pasar el desprecio, el odio, el rechazo, la incomprensión, porque lo que quiere el enemigo es tener que la gente esté tibia, que nadie realmente sea un verdadero mesiánico. Punto número 9, y aquí fue donde nos quedamos. Creemos que se puede entrar al lugar Kadosh Kadoshim, es decir, el lugar santo santísimo, por los méritos de Yahshua HaMashiach, ¿se acuerdan? Y en aquella ocasión platicábamos acerca de pues, que si nosotros podemos entrar a este bendito y precioso lugar que es estar en la presencia misma de Yahweh, de Yahshua HaMashiach, que ¿qué más nos falta? ¿Recuerdan? Sí, porque es algo muy importante. Si nosotros pensamos, y voy a empezar con esto, que estamos, dice Yahshua, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y también dice nuestro don Yahshua HaMashiach, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque un verdadero mesiánico está en la comunión, está en la presencia de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, todo el tiempo. No, un verdadero mesiánico no piensa que puede esconderse para pecar o llevar una vida paralela. Bueno, esta es mi vida de mesiánico y esta es mi vida secular. No, somos uno solo, así como el Eterno nos hizo. Somos una sola persona, no hay 2 identidades, no. Y entonces, con esto entramos al punto número 10. Creemos en el don de profecía. Los verdaderos mesiánicos creemos en el don de profecía. Y aclaremos que un profeta es el que escucha con sus oídos espirituales la voz de Yahweh para sí mismo o para transmitirla a otros. Con este don sabemos lo que Elohim quiere y qué exige de nosotros. Además podemos pedirle lo que necesitamos a él. El enemigo, Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, odia esto porque tú puedes saber las cosas sin intervención humana. ¿Cómo es esto? ¿Es real? ¿Se puede que alguien sepa las cosas sin intervención humana? Sí. Y es cuando una persona, un creyente, es verdaderamente un verdadero mesiánico, esto no es cada 10 años o cada 5 años, no. El Eterno, a través de su Ruach HaKodesh, nos pone el conocimiento, nos da esa bendición de darnos el conocimiento y saber cosas sin intervención humana. Miren, vamos a verlo. Abran su Biblia en segundo de Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, y se van a gozar. Este verso está muy, muy, muy impactante. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8, y vamos a leer hasta el 12. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Elohim envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Yo te sugiero que subrayes el varón de Elohim. Verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Elohim había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Verso 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Qué tremendo! O sea, no era necesario que hubiera alguien que traicionara, en este caso, al rey de Siria, no, sino que Yahweh mismo le declaraba a Eliseo todo lo que tenían que saber. Aquí lo dice: sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Tremendo. Ahora, vamos a empezar aclarando. Esto es una muestra de que los dones del Ruach HaKodesh existen, pero no todos vamos a tener este tipo de dones del Ruach HaKodesh, porque a veces los nuevecitos o algunas personas pudieran caer en una confusión de decir: bueno, yo quiero tener este don. No, los dones son de acuerdo al llamado. A un nuevecito, a un alma que es parte del pueblo, que no es una autoridad, este don no le sería tan provechoso como a una autoridad, como en este caso Eliseo, quien se lo transmitía ¿a quién? Al rey de Israel. Para que quede claro, amados Ajim, los milagros, los dones del Ruach HaKodesh existen, pero los dones del Ruach HaKodesh son dados de acuerdo al llamado. Vamos a ver esto. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, en el verso 3.
Porque los dones del Espíritu Santo, lo digo así para los nuevecitos, los dones del Ruach HaKodesh, se presta mucho, el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, ha querido confundir a las personas. Y esto es el siguiente punto, miren, voy a continuar con la lectura. Por eso este don ha sido tan desacreditado por el enemigo a través de sus siervos. Por eso dicen, el Señor, así dicen, ya saben de dónde, me dijo que me case contigo. ¿Sí me doy a entender? O sea, son dones falsos. Pero el que esas personas tengan dones falsos no quiere decir que los dones del Ruach HaKodesh, los dones del Espíritu Santo, no existan. No, sí existen y son reales y son tangibles. Lo que pasa es que muchas veces ha habido tantos charlatanes que las personas tienden como a ser un poquito reticentes, es decir, como a no querer creer. Pero no. Si tú eres un verdadero mesiánico, tienes que creer en los dones del Ruach HaKodesh, tienes que creer en el don de profecía porque es real. Ahora, vuelvo a lo mismo, los dones son de acuerdo al llamado. Si una persona dice, bueno, es que yo quisiera tener el don de profecía, ¿para qué es el don de profecía? Vamos a verlo, 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, atención, exhortación y consolación. ¿Quién es quien hace esto? Una autoridad. ¿Sí me doy a entender? El don de profecía se da principalmente a las autoridades. Ciertamente algunos hermanos, como lo hemos visto por ejemplo en Joel 2:32, algunos hermanos pueden tener sueños proféticos, pueden tener algunas visiones y eso es para que se acerquen al roe, se acerquen a la autoridad y entonces con el don de profecía se aplique toda esa información para bendición de las almas, para bendición del pueblo. ¿Amén? No es nada más, y aquí se rompe ese molde equivocado de decir yo tengo el don de profecía y le voy a andar profetizando a los hermanos. No, el don de profecía es para una autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad edifica, exhorta y consuela. ¿Sí? Ya lo vimos, queda claro. Aleluya. Para que así si alguien viene y te dice, no, es que yo te voy a profetizar, no le creas, no le creas. El don de profecía sí existe, ¿lo hemos visto? Sí. Desde este bendito altar, en esta preciosa quejilá, gozo y paz, hemos escuchado palabra profética y hemos visto cómo es Yahweh, Yahshua HaMashiach, quien nos lleva de su mano. Aleluya, por los frutos los conoceréis y el que lee, entienda. Así que vamos a continuar, amados Sahim, para que no te quedes tú sin la oportunidad, porque si no, no serías un verdadero mesiánico. Amado Aj, amada Jod, no se queden ustedes sin la oportunidad de realmente decir, sí, creo, y anhelo tener los dones del Ruach HaKodesh, y creo en el don de profecía, y sé que hay profeta quien me ministra. Bendito es Yahshua HaMashiach. Punto que sigue. El verdadero mesiánico tiene una relación íntima, es lo que decíamos un momento, una relación íntima, espiritual, con Yahshua HaMashiach. Es decir, que estamos en una conexión, en una comunión con el Eterno todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos a ver Génesis 4, verso 1, y aquí vamos a ver la diferencia. Génesis, Bereshit, ¿se acuerdan? Aleluya. Génesis, Bereshit 4, verso 1. Aquí dice, conoció a Adán a su mujer Eva. Aquí se refiere a una relación sexual íntima, pero no es a lo que nos referimos acá, sino a una relación de comunión total. Amén. Para que quede claro, aquí Adán conoció a Eva, pero Yahshua HaMashiach quiere que nosotros tengamos una relación íntima en el sentido de estar en comunión completamente con Él. Vamos a Isaías, vamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 41, en el verso 8. Aleluya. Y aquí lo vamos a comprender mejor. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, ¿qué? Léanlo fuerte, mi amigo. Esta comunión es la que quiere el Eterno. Esta comunión es la que quiere Yahshua HaMashiach, que seamos amigos de Elohim. Un amigo de Elohim no puede ser amigo del mundo. Vuelvo a decir la cita por si alguien no la notó. Isaías 41, verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Quién quiere ser amigo de Elohim? Levante la mano más fuerte y digan amén, aleluya. Eso. Todos queremos ser amigos de Elohim. Bendito es Yahshua HaMashiach. Y es que si nosotros recapacitamos ahora los puntos hacia atrás, sería imposible ser amigo de Elohim o tener comunión con Él y no creer en las profecías. Es verdad, ¿verdad? O sea, vamos, me doy a entender.
¿Cómo voy a decirle al Eterno, bueno, yo quiero ser tu amigo, quiero estar en comunión contigo, pero no creo lo que tú me hablas a través de los profetas? No se puede, ¿verdad? Todo lleva un orden. Y entonces, si quieren, amados Ajim, yo sé que ustedes quieren, pero me refiero, si tú quieres tener, amado Aj, amada Jot, una comunión con el Eterno, tienes que creer en las profecías. Si tienes dudas, si no crees, si no confías en que el Eterno habla a través de sus profetas y que los dones del Ruach HaKodesh existen, no tendrás comunión con el Eterno porque no le crees a Él. ¿La profecía de quién viene? De Yahweh. Hace un momento decíamos en el inicio de la administración, yo decía, Padre Eterno, no hable yo, que seas tú quien hable. Por lo tanto, yo estoy confiado en que el Eterno es quien les va a hablar a ustedes, que no van a ser mis palabras, que no van a ser que yo solamente soy un medio, un vaso de honra, sí me doy a entender, para hacerles llegar a ustedes la palabra. Eso es lo importante, porque creemos en la profecía, creemos en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Continuemos con el siguiente punto, amados. Mateo 7:23, porque aquí vamos a aclarar mucho acerca de los que se dicen profetas. Mateo 7, en el verso 23. Miren, vamos a leer desde el verso, vamos a leer el 23 y ahorita yo les doy el contexto. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que realmente dice aquí? Nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la Torá. Ese es el original. No hacedores de maldad, sino transgresores de la Torá. ¿Por qué les dice esto el Eterno? Bueno, si ustedes leen desde el verso 21 en adelante, dice, Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y fíjense lo que dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y responde Yahshua HaMashiach, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Judas, Yahshua HaMashiach lo reprenda, Judas, el apóstol, hacía milagros. Judas echaba fuera demonios. ¿Y dónde está? En el infierno. Entonces, no nos confundamos en no creerle a Yahshua HaMashiach y al don de profecía, a los dones del Ruach HaKodesh, por causa de todos los falsos milagros o por causa de todas las cosas no correctas que puedan hacer las personas en el mundo. Ya no dije aquí los miembros de una congregación, no, porque los que guardamos Torah sabemos que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Si una persona que se dice, me quiere venir a profetizar a mí o quiere profetizarle a otros hermanos y no tiene frutos, pues yo sé que esa profecía no es real, amén, pero el don del Ruach HaKodesh existe y aunque muchos puedan aparentar tenerlo, al final, delante de Yahshua HaMashiach, que les dirá, nunca los conocí, transgresores de la Torah. Por eso no hay que decirse profeta o maestro si no se es llamado por Elohim. ¿Por qué? Porque la respuesta a esto está en Mateo 15, verso 13. Vamos para allá. Mateo 15, en el verso 13. Dice, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, todo aquel que no es puesto por Yahweh, todo aquel que no es puesto por el Eterno, no es equipado por el Ruach HaKodesh, habla charlatanerías y por lo tanto será desarraigado. Por eso hay tantos falsos maestros, por eso hay tantos falsos profetas. Amén. Eso está en Mateo 24 y ahí nuestro Adón Yahshua HaMashiach lo recalca 3 veces. 3 veces dice, tengan cuidado con los falsos maestros, con los falsos profetas. Amén. Entonces, por lo tanto, tenemos que calcular el costo y habiendo santidad, habrá comunión con Yahshua. Vamos a ver Romanos 8, verso 31. Romanos 8, 31. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque al nosotros creer en el don del Ruach HaKodesh, porque al nosotros tener comunión con el Eterno, una comunión íntima, vamos en contra del mundo, vamos en contra de absolutamente todas las falsas doctrinas, vamos en contra de todo lo que no le agrada al Abacadosh. Entonces, nosotros tenemos que recordar esta cita, Romanos 8:31, repítanla conmigo fuerte. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una vez más,
¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Grabémosla bien, esta cita guárdala en tu corazón. Es más, si la quieres anotar y traerla en una tarjetita, hazlo. ¿Por qué? Porque al creer en la Torá, porque al guardar los mandamientos, te dirán judaizante, te dirán que estás metido en una secta, que eres un legalista. Y si te preocupa la opinión de los demás, en cuanto a que te critiquen, no sirves para esto. Es así. Así está escrito en este tema desde hace muchos años. Si a alguien le importa lo que digan los demás acerca de él, no puede ser un buen mesiánico, porque quiere ser amigo del mundo y no puede ser amigo de Elohim. Esto no es para todos, pero si tú estás aquí, si tú fuiste llamado por Yahshua HaMashiach, sigue adelante. Deshazte de todos esos prejuicios. ¿Pero qué va a pensar el vecino? ¿Pero qué? Que no importa lo que piense el mundo. ¿Qué pensará Yahweh de ti? ¿Qué pensará Yahweh de mí? Aleluya, eso es lo único importante. Eso es lo único importante. Vamos a Santiago, Jacobo, una vez más, Santiago. En el capítulo 4, en el verso 7, dice: someteos pues a Elohim, resistid al enemigo, al diablo, y huirá de vosotros. Vamos a leerlo otra vez. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos completamente a Yahshua HaMashiach, el enemigo no puede actuar contra nosotros. Lo vuelvo a repetir, si nosotros nos sometemos verdaderamente a Yahshua HaMashiach, el enemigo no puede actuar contra nosotros, salvo con el permiso de Yahweh. ¿Por qué? Porque a veces el Eterno permite que alguien sea tocado o afligido. ¿Para qué? Para que crezca espiritualmente. Pero el enemigo por sí solo no puede hacer nada contra un verdadero mesiánico, porque no cede a la tentación, porque no tiene puertas abiertas, porque tiene comunión con el Eterno, porque ora, porque no quiere sujetarse a las pasiones del mundo, sino únicamente a los mandamientos de la Torá. Está protegido, está protegido. El diablo teme a Yahweh y no a nosotros. Por lo tanto, si nos sometemos a Yahweh, porque si se resiste y no se somete la persona a Elohim, el diablo no huye. Así que seamos obedientes y no seamos simples creyentes. Un soldado obedece, por eso es Yahweh Sebaot, es un ejército celestial y humano. Somos soldados y no civiles. Si nosotros, amados Ajim, realmente nos sometemos a Yahweh, no queremos practicar ninguno de los pecados que todos conocemos y por lo tanto no tenemos las consecuencias de los pecados que ya todos conocemos. Por ejemplo, el adulterio, por ejemplo, la mentira, por ejemplo, el chisme. Una persona que realmente se sujeta al Eterno no quiere practicar nada de eso y por lo tanto Hasatán no tiene por dónde entrar y lo va a estudiar y le va a tratar de poner tentaciones y más tentaciones y va a mandar a sus demonios para que lo opriman, pero Yahshua HaMashiach nos libra de todo eso. Aleluya, porque Él nos protege y Él pone su Ruach HaKodesh ¿en dónde? Alrededor de nosotros, a un lado, no, en nosotros. ¿Amén? Entonces viene así como un pensamiento o viene un sentimiento como que te quiere afligir y entonces el Ruach HaKodesh te redarguye y dice, no, sigue adelante, porque ¿quién? Si lo veíamos hace un momento en la cita, si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto es para los verdaderos creyentes. Si una persona practica el pecado, ¿cómo podría decir si Yahweh conmigo, quién contra mí? Para empezar, ni Yahweh está con él, no está. Si una persona dijera, no, pues yo practico este pecado a escondidas, no perdono. Vamos a un pecado que muchas veces dicen, no es que yo no robo, no mato, no hago nada malo, pues esa es nuestra obligación. Pero si alguien no perdona, si alguien tiene resentimiento, si alguien tiene autocastigo o autojustificación o autocompasión, esos pecados muchas veces no se ven. Bueno, si hay algo de eso, no puede decir si Yahweh conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué? Porque Yahweh no está con él. Vamos a poner un ejemplo breve. Si alguien se autocompadece, es una transgresión a la Torah. Pobrecito de mí, ay, cómo sufro, ay, cómo esto. Está resistiendo a Yahweh, porque Yahweh dice que Él es el sanador de Israel. Yahweh es quien nos da fuerza. Entonces, si yo me estoy consolando a mí, ¿necesitaré el consuelo del Eterno? ¿Lo estaré buscando? No. Y por lo tanto, entonces la persona no tiene a Yahweh con él. Y entonces sí habrá muchos que puedan contra él.
Por eso hay muchas aflicciones y muchas situaciones que pasan algunos creyentes. No puedo decir todos, e inclusive ni siquiera los nuevecitos, porque hay nuevecitos que de veras toman las cosas en serio. Por eso hay muchas situaciones en las cuales los hermanos dicen, es que yo he orado y he clamado y no veo respuesta. Asegurémonos todos de que verdaderamente Yahweh esté con nosotros. Si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Continuemos, dice en el tema. ¿Cuál es entonces nuestra posición? Vamos a verla. Romanos 8. Vamos una vez más a la carta a los Romanos, Romanos 8, en el capítulo 8, Romanos 8, en el verso 14. Aleluya. Y es que a veces muchas personas pueden pensar que porque no hacen cosas visiblemente malas, están bien, pero no, Yahweh quiere todo. Yahweh quiere tu corazón, Yahweh quiere mi corazón. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh de Elohim, estos son hijos de Elohim. Una vez más, porque todos los que son guiados por el, lo voy a leer tal cual, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, el Ruach HaKodesh, estos son hijos de Elohim. ¿Tú crees, amado Aj, amada Jod, que alguien que es guiado por el Ruach HaKodesh de Elohim pueda tener autojustificación, autocompasión, autocastigo, falta de perdón? No, ¿verdad? Y no son pecados escandalosos o que se ven. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Vamos a verlo. Mateo 7, verso 21. Esta es nuestra posición, amados Ajim, que todos los que obedecen a Yahweh son guiados por el Ruach HaKodesh y que todos los que obedecen a Yahweh son agradables delante de Yahshua. Mateo 7, verso 21. Aleluya. Bendito es Yahweh. No todo el que me dice, Adón, Adón, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! Muchas personas en todo el mundo, y hoy me refiero a los que están aquí entre la audiencia, muchos decimos, Adón, Adón, Señor, Señor. ¿Realmente hacemos la voluntad del Eterno? ¿Cómo sé que si hago o no la voluntad del Eterno? Conociendo la Torah, guardando lo que Él quiere que guardemos aquí en su palabra. Si no, si nosotros decimos, Señor, Señor, Adón, Adón, y no hacemos la voluntad del Abba, aún con kipa y con talit, no estamos haciendo, no podremos entrar al reino de los cielos. No estamos guardando bien la santidad. Este es un camino de santificación, lo hemos dicho ya muchas veces. Vamos aprendiendo, vamos corrigiendo, vamos perfeccionando. Perfecto solamente Yahweh, pero Él quiere que estemos perfeccionándonos todos los días, a cada momento. Entonces, amados Ajim, espero con estos puntos terminamos esta sección del tema, en donde vimos cuáles son las características principales hasta este punto de un verdadero mesiánico. ¿Cómo vamos? Vamos a hacer un examen. ¿Cómo vamos? ¿Hay cosas que corregir? ¿Sí? ¿No has creído en el don de profecía? ¿Has resistido a creer que realmente el Eterno nos habla en esta bendita congregación que Él levantó? ¿Sí? Corrígelo y cree, no seas incrédulo. Aleluya, porque así tendrás comunión con el Eterno. Así aprenderás a escuchar su voz, porque sí, Yahweh nos habla, no con voz audible, adelanto, no con voz audible. Él nos habla al Espíritu y nos hace entender y nos hace comprender cómo es que Él quiere que vivamos. Aleluya. ¿Te ha hablado? Sí, yo sé que sí te ha hablado, amado Aj, amada Jod, que ya estás en los pactos. ¿Por qué? Porque has estudiado Torah y has entendido. Dijiste el Shabbat, el día de adoración, y el Eterno te habló y te dijo, sí, esa es la verdad. ¿Y qué dijiste? Sí, a guardar el Shabbat. ¿Quieres que te hable más? ¿Quieres que te dé más ideas, que te ministre? Sigamos guardando la Torah, sigamos creyendo en que realmente las profecías, los dones, el Ruach HaKodesh es real y que está aquí y que Él cumple su palabra. Porque Yahweh dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿En el nombre de quién estamos reunidos hoy, amados? En el nombre de Yahweh, de Yahshua HaMashiach. Yo no he dicho ningún nombre falso, ¿y tú? Tampoco. Así que ¿quién está aquí con nosotros? Yahweh, Yahshua HaMashiach. Y a Él exaltamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Exáltale fuerte. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Toda Rabá Abacados porque nos habla. Sí, sí te ha hablado y te va a hablar. Si tú crees
y tienes fe, te va a hablar. No lo dudes, pero hacerlo. Eso entre todas las cosas que ya vimos. Nada de autojustificación, ni autocastigo, ni autocompasión, etc. Bueno, pasemos al siguiente punto. Acerca de las autoridades. Un verdadero mesiánico cree y se sujeta a las autoridades, porque hay autoridades puestas por Elohim y otras puestas por los hombres. Entonces, ¿cómo saber distinguir? La autoridad puesta por Elohim predica y lleva por obra la Torá. Lo que pide el Eterno en la Tanaj, en la Biblia, el siervo lo hace. Las autoridades puestas por el hombre no son más que líderes denominacionales que hacen lo que se les antoja, yendo en contra de lo que demanda el Eterno. A estos últimos, a los que van contra la Torá, a estos hay que evitar. Ahora analicemos, ¿quién es una autoridad puesta por Elohim? Una autoridad puesta por Elohim no hace su propia voluntad, sino la de Yahweh. Punto número 2. Una verdadera autoridad puesta por Elohim no le teme a nadie ni a nada, ni al humano ni a lo espiritual. Temen solamente a Elohim. Punto número 3. Una autoridad puesta por Elohim ha nacido para ser guerrero. Y esto, amados Roim, retomémoslo para nosotros, autoridades, sakenim, encargados de obra, líderes de ministerio. Punto número 4. Una verdadera autoridad puesta por Elohim es victoriosa, porque Yahweh está con ellos. Punto 5. Las autoridades puestas por Elohim caminan dirigidos por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, someterse a la autoridad dada por Yahweh, porque no hace nada sin consultar primero a Yahweh en oración y en ayunos. Vamos a ver esta cita, Gálatas. Vamos a la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 11 y 12. Miren, dice aquí, mas os hago saber, hermanos, que aquí dice evangelio, lo correcto es las buenas nuevas. Repito la cita, Gálatas 1, verso 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que las buenas nuevas de salvación, la besora, anunciado por mí, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahshua HaMashiach. Amén. Es decir, una vez más vemos aquí, el Ruach HaKodesh, el don de profecía, el Eterno realmente levanta autoridades. Todo lo que vimos ahora lo vamos a ver aplicado. ¿Cómo podría decir Pablo esto si no él creyera en el Ruach HaKodesh? Si él no guardara bien la Torá, si él no estuviera dispuesto a pagar el precio por ser un verdadero mesiánico. Mas os hago saber, hermanos, que las buenas nuevas de salvación anunciadas por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahshua HaMashiach. Entonces, una autoridad, amados Sahim, una verdadera autoridad, y aquí yo deseo que el Eterno abra los ojos de miles, de todos aquellos que no son parte de la Quejilá Gozo y Paz, pero que se conectan, para que realmente abran sus ojitos espirituales y vean si la autoridad que tienen es puesta por Elohim, y si no es puesta por Elohim, que Yahweh los ayude y los lleve al remanente que tienen que estar. Amén. Para que así guarden verdaderamente la Torá. Si una autoridad se levanta y dice, ya no al Shabbat, ya no a la Torá, ahora el domingo, ahora el nombre falso, ahora esto, ¿será puesta por Elohim? ¿Por qué? No puede ser puesta por Elohim. No puede ser puesta por Elohim porque va en contra de su palabra. Amén. Vamos entonces ahora a ver el punto que sigue. Alguien que no obedece órdenes, es el punto 7, alguien que no obedece órdenes de alguien así, voy a repetirlo, alguien que no obedece órdenes de una verdadera autoridad no es un soldado, sino un civil. Vamos a ver segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 3. Aleluya, ¿se están gozando? Sí. Bueno, ya vimos cómo son las verdaderas autoridades. Los que somos creyentes, los que somos mesiánicos, ¿nos sujetamos a las autoridades? Yo estoy muy contento y agradecido con el Eterno porque conozco a muchos hermanos que sí se sujetan. Ahora califíquese cada uno en las diferentes quejilot. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Yahshua HaMashiach.
Ser un verdadero mesiánico, como ya lo dijimos en varios puntos, conlleva el pagar un precio y es una bendición poder cumplir con ese precio que el Eterno quiere que nosotros paguemos por seguirlo a Él. El desprecio, el rechazo, la incomprensión, ¿sí? Eso es algo de lo que dice aquí Pablo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yahshua. Pero un buen soldado no nada más sufre estas penalidades, sino que se sujeta a la autoridad. Si una persona dice, bueno, yo soporto el rechazo de mis familiares, soporto que en el mundo no me acepten, pero yo no quiero tener autoridad sobre mí, no es un verdadero mesiánico. Porque todos los verdaderos mesiánicos estamos sujetos a autoridad, porque nuestra autoridad máxima, ¿quién es? Yahshua HaMashiach. Aquí con esto se aclara. Muchos dicen, es que el término Roe no debería de ser porque Roe es Yahshua HaMashiach. Sí, claro. Salmo 23, Yahweh Roí, Yahweh es mi pastor, pero Él puso pastores según su corazón. ¿Amén? ¿Para qué? Para que lleven al pueblo. Para que si un hermanito o hermanita que es nuevecito o que tiene una necesidad, aunque tenga cierto tiempo, tenga a quien recurrir. ¿Qué dice la Torah? Si hay alguno enfermo entre vosotros, cúrese solo. No. Llame a los hermanos, a los ancianos de la Quejilá para que orando por él y lo unjan con aceite. ¿Sí? Todos los verdaderos mesiánicos se sujetan a su autoridad. Si alguien no se sujeta a la autoridad, entonces no es un verdadero mesiánico. Está siendo rebelde. Tiene que corregirlo. Si pasamos al siguiente punto, ya una vez que vimos quién es una verdadera autoridad, quién es una autoridad puesta por Elohim, hablemos de la liberación y la guerra espiritual. Comencemos con esta cita, Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12. Efesios 6, verso 12. Muchas veces en el mundo de las denominaciones de donde vienen o venimos algunos, se hablaba mucho de la guerra espiritual y de la liberación demoníaca, pero como que no se entendía. Ponían a cualquiera, si es que lo hacían, porque en muchos lugares, iglesias, etcétera, no se hace, ponían a cualquiera a hacer liberación. Y la verdad es que no pasaba nada. Muchas almas nos han hablado durante muchos años sufriendo la consecuencia de esto, de que es que a mí me pusieron a un señor que había ido a esa iglesia que me hiciera liberación. ¿Qué pasaba? Nada. Al contrario, el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, usaba más a esas personas para oprimir más al que estaba enfermo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es nuestra guerra, amados Sahim, pero no es nuestra de que nosotros vayamos a guerrear. Yahweh es quien pelea, Yahweh es quien lucha, y de Él es la batalla y de Él es la victoria. Pero nosotros como buenos soldados tenemos que estar prestos en oración, en ayuno, en santidad, en cumplir la Torah, en agradar a nuestro Elohim, para que Él acuda a nuestro llamado cuando nosotros lo necesitamos, como lo vimos en el salmo que leímos al inicio. Cuando alguien tiene una aflicción, Padre, mira, estoy pasando una opresión, Yahweh, Él no necesita ni siquiera que lo digamos, pero Él acude a defendernos, a guardarnos de cualquier forma, enfermedades, personas, etc. La lucha siempre va a ser espiritual. Aun cuán difícil veas un problema, amado Aj, amada Jot, la lucha es espiritual, porque no tenemos, vamos a volverlo a leer, lucha contra sangre y carne. No es la persona que te está yendo a molestar, no es aquel que te hace la vida difícil, no es él, es a quien sirve esa persona. A Satán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, a guardar la santidad, a estar bien delante del Eterno. Vamos a ver ahora esta cita una vez más. Vamos al libro de Santiago, a la carta de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 12. Y es que es muy importante, amados Sahim, porque si, como lo decía hace un momento, muchas veces las personas creen que cualquiera puede hacer liberación. No, amados, cualquiera puede hacer rompimiento de maldiciones. No. Alguien a veces está pasando una situación y en lugar de acudir a una autoridad, que ya vimos que es puesta por Elohim, acude a un hermano. Puede ser que el hermano pueda orar por ti, puede ser que el hermano o la hermana puedan orar por ti, pero no pueden, no tienen esa autoridad para echar fuera a un demonio si no es que están verdaderamente en santidad. ¿Sí? Por eso siempre acudir a las autoridades, siempre, amados Sahim, porque lamentablemente muchos
hermanos no están en santidad, entonces quieren orar por otros y se pone peor la situación. Mejor acudan a las autoridades. Y si tú estás en santidad, quiero hacer esa aclaración, si tú estás verdaderamente en santidad, no temas en reprender a los hombres fuertes y demonios y echarlos fuera, porque ese llamado lo tenemos todos, en santidad, en santidad. Amén, aclaro, aleluya, valorémonos, cada quien examínese a sí mismo como lo hemos visto. Santiago, Jacobo 2, verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad. Amén. ¿Por qué puse esta cita? Así hablad y así haced por los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando hablamos de liberación y guerra espiritual, no podemos vivir temiendo al pecado, teniéndole miedo al pecado, teniéndole miedo al enemigo, no. Cuando uno guarda, vamos a poner el caso de los que conducen un vehículo, si alguien conduce un vehículo, no está temiendo a cada rato pasarse un alto, sabe cuál es la ley y la cumple y anda en libertad, se traslada, viaja de un lugar a otro en libertad. Si tú conoces la Torá, amado Aj, si tú conoces la Torá, amada Jot, no tienes que tener miedo a estar pecando porque eso se vuelve un espíritu de religiosidad y es opresión. No, fuera. Si tú guardas la Torá, guárdala bien. Si tú conoces la Torá, conócela más y guárdala bien. Y vivamos en libertad y vivamos conociendo que vamos a ser juzgados bajo la Torá. Y si la guardamos bien, no hay de qué preocuparse. Y así vivimos en total libertad, amados Sahim. Perdón, vamos a ver ahora el punto 1. La liberación debe ser rutinaria. Así habrá sanación del alma y el cuerpo. No se refiere a que yo me tenga que hacer liberación diaria, no, sino al punto anterior que les dije. Yo vivo libre. Ustedes, amados Sahim, que guardan Torah, que están en santidad, vivimos libres. No vivimos con temor de pecar porque sabemos que es pecado y no lo hacemos. Si hay algo que no me debo de comer, no me lo como. Si hay algo de lo que no debo de hablar, no lo hablo. Y no me estoy preocupando porque qué tal que si lo hice, qué tal que si no. No, la Torah es la de la libertad. No vivir con miedo, porque si vivimos con miedo, ya lo vimos hace un momento, una autoridad o un verdadero mesiánico no debe de tenerle miedo a nada. Comprendemos que la mayoría de los accidentes y enfermedades, así como problemas matrimoniales, son ataques de Hasatán y por lo tanto tenemos que hacerles frente y vencerlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quitando todo pecado, viviendo en santidad extrema, analizando que nosotros seamos la solución y no el problema. Seamos parte de la solución, y no del problema. A veces entre los creyentes, entre los mesiánicos dicen, tengo este problema, un matrimonio por ejemplo que guarda Torah o que dicen que guardan Torah, dicen es que ya no me aguanto con ella por esto y lo otro. Y dice como que quisieran señalar que el otro es la causa del problema. No, la causa del problema son los dos. Es que mis hijos, mire esto, no me hacen caso. La causa del problema son los dos, el papá y los hijos. El papá cómo educa a los hijos y los hijos cómo responden en la educación dada por el papá. ¿Sí me doy a entender? Seamos la solución, seamos parte de la solución y no parte del problema, amados Sahim. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo dije hace un momento, viviendo en santidad extrema, no practicando el pecado, analizando qué parte de nosotros está actuando para que seamos parte de un problema o parte de una solución. Punto número 3 dice, es palpable el incremento de la actividad del enemigo, por lo tanto hay que tomarse la liberación en serio, ya que en muchas congregaciones el roe, el pastor, no hace énfasis en ello y es lamentable. Si se tiene comunión con Yahshua HaMashiach, el enemigo no ganará ventaja en nosotros ni en la Kehilá. ¿Amén? Entonces, amados Sahim, recapitulando, si nosotros somos verdaderos mesiánicos, creemos que hay autoridades puestas por Elohim, nos sujetamos a ellas, creemos en la liberación, creemos que cuando hicimos liberación vivimos libres, vivimos en libertad y tomamos esa liberación como real. Si alguien entre los que están en la audiencia no hizo liberación y no se siente verdaderamente libre, llame a la Kehilá para que así podamos saber qué es lo que esa persona no rompió, a qué pecado no renunció y que entonces viva en total libertad, sin religiosidad, sin miedo. No hay que tenerle miedo al pecado, al contrario, temar la autoridad y echarlo fuera, demonios, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Por eso hace un momento hice la aclaración. Si tú, amado Aj, estás en santidad y te enfrentas a un problema, tienes esa autoridad de echar fuera demonios, de reprender obras del mal para que ese problema que te está queriendo causar Hasatán sea quitado.
más el hacer liberación, demoníaca a las almas, le corresponde a una autoridad. Si no hay otra persona en ese momento, lo que puedes hacer tú es acudir a una autoridad para que nosotros te ayudemos. Hoy, gracias al Eterno, las distancias son más cortas. Por medio de WhatsApp, de las diferentes redes sociales, por medio de muchas formas, pueden estar en contacto con la autoridad de la Kehilá. Entonces no hay pretexto, amén. Pero recuerden, en santidad, en santidad. Seguramente ustedes se han enfrentado a muchas cosas. En mi caso, un servidor, nos hemos enfrentado a cosas, personas que quieren o que quisieran hacer daño, cosas que vemos a veces venir, vientos fuertes, y tú has orado, amada Jod, porque no, yo no soy el único. Se han puesto a orar por tornados, por tormentas, por etcétera. ¿Y qué ha pasado? Yahweh los ha escuchado. Ese es el llamado que tenemos. El hacer liberación a las almas corresponde a las autoridades. En este caso, al roe, al pastor de un rebaño. Vamos a apurarnos, amados Sahim, benditos Yahshua Mashiach. Vamos a leer, esta es la última parte del tema. Nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, pero creo que vale mucho la pena. Dice, diferencia entre un verdadero mesiánico y las aproximadamente 2.600 denominaciones. Para que concluyamos el tema, voy a darle lectura y ustedes revisan las citas, pueden irlas anotando o bien descargar el tema, como les decía al inicio en la administración. Diferencias entre un verdadero mesiánico y las aproximadamente 2.600 denominaciones, para que vean que no somos lo mismo. Solo hay una fe verdadera. Efesios 4, verso 5. Un Adón, un Señor, una fe y un bautizo, un tevilá. Amén. Solamente hay una fe verdadera. Efesios 4, verso 5. Punto 2. ¿Por qué entonces tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Por haberse apartado de las raíces originales que son las enseñanzas de Yahshua HaMashiach. Si se les pregunta, ¿por qué celebran la Navidad? Responden, así nos lo enseñaron. Entonces nosotros preguntamos, ¿quién o qué autoridad enseñó esto? ¿Esa es una autoridad puesta por el cielo o en la tierra? La respuesta es lógica. Son puestos por hombres, no por Elohim. ¿Ya vieron? Vamos conjuntando todo el tema. Punto 3. Shaul Pablo dice que tenemos la mente del Mashiach. Por lo tanto, pensar y actuar como Yahshua. Esa cita quiero que la veamos. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. ¡Aleluya! ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo puedes aplicar esto? Este verso a ti, amado Aj, amada Jod. Aquí, junto con nuestros amados ancianos, nuestro amado Rue, de él lo aprendimos, oramos así. Padre eterno Yahweh, en el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo piense, sea dirigido por tu bendito Ruach HaKodesh. Tenemos la mente de Mashiach, porque el Ruach HaKodesh es quien nos ministra. Amén. Y no tenemos miedo a pecar, porque si vamos a hacer algo y él no está correcto, el Eterno nos dice, detente. El Ruach HaKodesh nos dice, alto, eso no está bien. Y lo corregimos rápido y ya no cometemos ningún pecado, bueno, no me refiero a pecados, ningún error. Eso es lo correcto. Amén. Punto 4, las denominaciones dicen, vivo en el Espíritu, pero la realidad es que hacen lo contrario a lo que dicta el Ruach HaKodesh. Guardan domingo, no comen impuro o inmundo, más bien, hacen totalmente lo opuesto a la Torah. Punto 5. El mesiánico sigue las enseñanzas de Yahshua HaMashiach, porque él es divino, él es judío. Los seguidores en el plan de la ciencia manejan más el hemisferio derecho que el izquierdo, en cuanto a la intuición, la creatividad, la revelación, etc. Con el hemisferio izquierdo se maneja la secuencia, la lógica y el raciocinio. Se refiere, nuestro amado Rubén, en este tema, a los hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Con el hemisferio izquierdo se maneja la secuencia, la lógica y el raciocinio, pero las cosas de Elohim no tienen lógica humana. Por lo tanto, las denominaciones se convierten en una jaula para los congregantes. Y sí, cuando una persona no conoce a Elohim, cuando una persona no conoce a Yahweh, lo que hace es encuadrarlo. Y entonces los milagros tienen que ser como la persona piensa, pero eso es totalmente un error. Yahweh hace su obra y para él no hay ningún problema, por eso existen los milagros. Amén.
Punto número 6. Todas las denominaciones toman solo los diezmos, los salmos, algo de la vestimenta y desechan todo lo demás de la Torá. Aquí nosotros tomamos toda la Torá. La vestimenta, el que yo use este manto, que se llama talit, es un mandamiento. Deuteronomio 22:12, Números 15, 37 al 41, los tzitzit. El mesiánico tiene los mandamientos en el corazón, Jeremías 31:33 y Hebreos 8, verso 10. El mesiánico celebra las fiestas solemnes de Yahweh y no las fiestas paganas del diablo, porque estas últimas no tienen nada que ver con las instrucciones de nuestro Adón, nuestro Señor, Yahshua HaMashiach. Punto 9. El mesiánico no cree ni practica la Santa Cena, ni semanal ni mensual, y solamente guarda el Pesaj anual. Ustedes pueden revisar el tema de la fiesta de Pesaj. Punto 10. El mesiánico guarda el Shabbat y no el día pagano del dios del sol del mitraísmo, que es el domingo. Así que el mesiánico guarda las tres grandes fiestas, Pesaj, Shavuot y Sukkot, así como todas las demás. Punto 11. El mesiánico cree, y fíjense, esto es muy importante, el mesiánico cree y nombra los verdaderos nombres Yahweh, Yahshua, y no nombra los nombres gentiles antisemitas. Yo me he encontrado con algunos hermanos, no muchos, con algunos, que todavía dicen, y lo digo tal cual, que Dios te bendiga. ¿Cómo? Creo que ya lo ministré en la parashá en esta mañana. Si nosotros somos mesiánicos, tenemos que usar el nombre, porque es un regalo, que Yahweh te bendiga. Dios, no, Yahweh, Yahshua HaMashiach. Y lo peor para esas almas es que oran así. Por favor, Dios, yo te pido, ¿acaso los escuchará Yahweh? No, porque Yahweh nos dio su nombre para que lo conozcamos y para que lo usemos, amados Ajim. Punto 12. El mesiánico cree que toda la escritura es inspirada por el Ruach HaKodesh, por lo tanto le hace caso a toda la escritura y no a solo partes de ella que las denominaciones prefieren por conveniencia. Punto 13. El mesiánico cree en la naturaleza de un solo Elohim y no cree en un Dios en tres personas. Lo voy a leer nuevamente. El mesiánico cree en la naturaleza tripartita de un solo Elohim y no cree en un Dios en tres personas. Lo vemos, vamos a verlo rápido. Deuteronomio 6, lo dijimos al inicio, Deuteronomio 6, verso 4. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh fuerte, uno es. Deuteronomio 6, verso 4. Y vamos a ver Juan 10:30. Perdón que no les dé tiempo a lo mejor de ir a las citas, pero anótenlas. Juan 10, verso 30. Yo podría decírselas, pero vamos a leerla mejor directamente. Juan 10:30. Yo y el Abba, uno somos. No hay tres dioses, no hay Trinidad. Este punto también es muy interesante. ¿Se acuerdan que les decía que toda la escritura, que debíamos aprender del hebreo? Sí, aleluya. Dice, punto 14, el mesiánico cree que toda la escritura original fue en hebreo y no en arameo, griego y menos en latín. Vamos a ver esta cita y con esto terminamos, aleluya, por esta ocasión. Benditos Yahshua HaMashiach. Recuerden que ustedes pueden continuar, pueden leer todos estos puntos, benditos Yahshua HaMashiach, que son tan interesantes. Ya nada más vamos a leer este y uno más. Y bendito es Yahweh, nos vamos a gozar. Lucas 23, verso 33. Lucas 23, verso 33. Permítanme un momento. En el 38 dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Entonces la Torá, la Biblia, la Tanaj, ¿fue escrita en griego? No. En latín tampoco. En hebreo, únicamente en hebreo. Amén. Y bueno, vamos a continuar. Les decía yo, hay muchos puntos, bendito es Yahshua HaMashiach, son bastantes, son 36 puntos, pero quiero terminar con este. Punto 32 dice, el verdadero mesiánico, fíjense, punto 32, léanlos ustedes. El verdadero mesiánico da un testimonio visible de su familia a la Keilah y a la sociedad, en vestimenta, educación y obediencia de sus hijos. El testimonio debe hablar, miren, esto es muy importante, el testimonio debe hablar mejor que las palabras, así que se cuida de cómo hablar, de cómo sentarse, de cómo pararse, de cómo caminar, etc. Y debe ser auténtico, no un actor e hipócrita. Ejemplo, ¿cómo alguien hablará de liberación si en su propia casa
hay pleitos y discordias? Un verdadero mesiánico no se desvía ni un milímetro de la verdad de Yahweh. El verdadero mesiánico debe dejar todas sus doctrinas pasadas y cambiarlas por la doctrina de Yahweh y por lo tanto tener obediencia total a Yahweh. Tremendo. Aleluya. Cierren su Tanaj, amados Sahim. Recapacitemos, vean el tema, descárguenlo, es gratis. Descárguenlo, estúdienlo. Tenemos que cuidar todo, tenemos que dar testimonio, hasta en lo más mínimo, amados Sahim. Si te vas a sentar a algún lugar fuera de Shabbat, siéntate bien. Si vienes a la Keilav, es un decir por material, por ejemplo, preséntate como debe de ser. Vienes a la casa de oración, puedes recoger material, pero vienes al Mishkan. Aleluya. Muy bien, amados Sahim, cierren su Tanaj, vamos a hacer una tefilá. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Abba. Qué gozo y qué alegría, qué deleite es estudiar tu palabra y saber que tú quieres, Abba Kadosh, todo nuestro corazón, toda nuestra vida, hasta lo más mínimo, para que demos testimonio de ti, seamos luz para los demás. Abba Kadosh, todo lo que hemos escuchado lo llevaremos por obra. Seguiremos creciendo, queremos llegar a Pesach, queremos llegar a la boda, ¿por qué no decirlo? Bien preparados. Sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino porque tú, Abba Kadosh, nos vas perfeccionando a través de tu bendito Ruach HaKodesh. Toma este sidur, Abba Kadosh, que suba como grato aroma, y te damos gracias por esta porción, por esta bendición que nos diste de estudiar tu palabra, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Omen, beomen, aleluya. Bendito es Yahweh Sebaot, aleluya. Toda Rabá Yahshua HaMashiach, exáltale fuerte. Yo no aplaudo más fuerte para no saturar el micrófono, pero de veras exáltale fuerte, aleluya, aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach.